Bueno, si alguien no, digamos, no estuvo la clase pasada, ¿cierto? En realidad vimos el programa básicamente, y un poco cómo íbamos a trabajar, hablamos los software que vamos a ocupar y todos esos detalles. Así que en sí, digamos, contenidos no vimos nada particular. Sí, no sé, igual, dentro de las cosas que en su momento hablamos, igual quedamos, ¿cierto?, en que vamos a hacer al principio, por lo menos un par de semanas, ¿cierto?, un repaso un poco de lo que es modelamiento de problema de programación lineal y de resolución en software de modelo de programación lineal, para después ya, ¿cierto?, ir a lo que es análisis sensibilidad, que en realidad es lo que corresponde a la primera unidad de, digamos, de este curso, pero que obviamente si no recuerdan bien el tema de análisis de sensibilidad, o sea, perdón, de modelamiento, lógicamente no tiene mucho sentido que veamos análisis de sensibilidad mientras no recuerden bien, ¿cierto?, el otro tema, pues de que lo vuelvan a dominar adecuadamente. Así que primero vamos a ver eso. Creo, a ver, déjenme comprobar. Veo el tiro si es así, pero se me cerró la sesión aquí. Que quiero revisar qué material les subí para también comentarles eso. Si es que les subí material. Investigación de operaciones, ¿cierto? Ya. No, en realidad sí les subí bastante, ya. Está en el portal, ya está, ¿cierto? Bueno, la PPT que les mostré en la clase anterior, que en realidad es como la presentación del curso. Está de la primera unidad, está, ¿cierto?, lo que vamos a empezar a ver hoy día, que es un poco el repaso de modelamiento, que en realidad vamos a ver distintos ejemplos de modelos, ¿cierto? Vamos a hacer las ecuaciones y también después de las ecuaciones también vamos a resolverlos en los software para que también nos acordemos cómo funciona eso. Pero igual en sí en el portal, aparte de la PPT, les puse 4 links a YouTube, a videos de YouTube, donde uno es los mismos problemas que vamos a ver ahora, aunque igual las clases va a quedar grabado y todo eso, pero yo la otra vez, hace tiempo, hice una lista de reproducción de los problemas de modelamiento, y ahí creo que son 9 videos de ejemplos de distinta dificultad, digamos, que pueden obviamente repasar. Creo que ahora vamos a ver, de hecho, esos ejemplos también, así que en realidad pueden repasarlos ahí también posteriormente o cualquier cosa. Además de eso, subí o sea, puse ahí el link a 2 videos, uno de uso del Lingo y el otro uso del Solver de Excel, ¿ya? Entonces, esos 2 videos, obviamente, de hecho, ninguno de los 2 explica cómo instalarlo, ojo con eso, pero es un detalle, porque, en realidad es para explicar el uso, no sé, pues, la sintaxis, la estructura que cada uno de ellos usa. En los 2 casos, obviamente, lo muestro con un ejemplo, un modelo en particular que resolví, de hecho, creo que fue el mismo problema que resolví por los 2 software. Entonces, en realidad es para que vean ahí cómo se ingresa también. De todos modos, ahora, ¿cierto? Vamos a volver a ver eso, o sea, cuando lleguemos a implementar, a pasar cierto software, cualquiera de los problemas que vamos a ver, yo voy a explicarles asumiendo, ¿cierto?, que no lo han visto antes, ¿ya? Para que todos quedemos al mismo nivel. Y lo otro que les puse también fue, bueno, el link a la página de Lingo para donde se puede descargar, ¿ya? Para que la tengan ahí a referencia. Lo del solver de Excel, bueno, en un rato les voy a mostrar, ¿cierto?, cómo se activa, porque hoy día, ¿cierto?, el que vamos a resolver va a ser con Excel. Y lo otro que les puse también como link, en realidad ya es de la unidad 3, que es la descarga de Arena, ¿ya? Está el link, digamos, a donde hay que llenar los datos y qué sé yo para que el software descargue. Recuerden que Arena no tiene fecha de vencimiento en el fondo del demo, sino que es un tema de capacidad en el fondo que igual es bastante grande lo que permite. Ese en particular, ¿cierto? Sí les aconsejo que los descarguen con tiempo porque es pesadito, es decir, ¿cierto? Pesa como 1 giga.
Entonces, a veces por las conexiones fallan caleta, entonces a mí me pasó, o sea, yo alguna vez que lo descargué, probablemente intenté unas 7 veces y las 7 veces me falló, se cortaba la conexión hasta que me resultó. Por eso a veces es súper complicado descargarlo. Y el servidor de ellos no es precisamente muy rápido. Otras veces descarga súper rápido, entonces es súper relativo, pero por eso les doy para que lo hagan con tiempo. Sí, esperen un poquito a instalarlo. No nos vamos a ocupar hasta la unidad 3, así que por eso en realidad por ahora lo pueden descargar. Y luego yo creo voy a hacer un video tutorial de cómo instalarlo, ¿ya? Y eso porque hay que tener cuidado con la instalación. Ya yo les contaba, ¿cierto? La clase pasada que Arena sí es un software que les puede provocar problemas de compatibilidad con el Office. Así que ahí, ¿cierto? Voy a hacer un video explicando un poco todos esos detallitos que hay que tener en cuenta y en qué fijarse antes de instalarlo para que no les afecte el Office, ¿de acuerdo? Y eso, pues eso, todas esas cosas se las subí al portal. También, en la medida que vayamos haciendo ejemplos, por ejemplo, los Excel con los modelos y todas esas cosas, se las voy a ir subiendo también, ¿cierto? Al portal, los modelos de Lingo, en general, todo el material que aquí vayamos viendo, se los voy a ir también subiendo posteriormente. Por ahora, está, ¿cierto? La PPT que vamos a ver ahora, ¿cierto? Que tiene los modelos de programación lineal, ¿de acuerdo? Y ya. Y ahora vamos a ir a ver eso. ¿Alguna duda, comentario, consulta antes de empezar? ¿No? Ok. No, profe. Les comparto pantalla entonces. Ya. Ah, me dicen cuando ven la PPT. ¿Se ve? Sí, profe, sí se ve. Ya. Entonces, como les decía, ¿cierto? Lo que vamos a hacer primero en realidad es hacer un repaso un poco de problemas de modelamiento para volver ahí a despertar en la habilidad, en primer lugar, ¿cierto? De formular los problemas. Nos vamos a repasar todo, o sea, vamos a acordarnos cuál es la estructura y tips y cosas por el estilo. Y también resolverlos, obviamente, en computador también para que todos ahí estemos al mismo nivel antes de ir a ver el otro tema. En sí, modelamiento yo encuentro, no sé, siempre lo que más sirve en modelamiento es ver harto ejemplo. O sea, la única forma yo encuentro que de aprender bien a modelar es realmente ver hartos ejemplos y hacer hartos ejemplos y hacer hartos ejercicios. O sea, no hay otra forma yo creo de evitarlo porque es súper es tan heterogéneo en el fondo los tipos de modelos que pueden aparecer y los tipos de problemas y los tipos de relaciones que en el fondo la única forma como que de realmente tener una buena caja de herramientas para entender todos los problemas es teniendo ciertos hartos ejemplos ya a cuestas y con eso cierto la mayoría de las situaciones le resultan familiares y por lo tanto pueden plantear cierto los modelos sin mayor dificultad. Ahí van a andar mucho más rápido, ¿cierto? Y no hay mucho que pensar porque ya saben más o menos cuál es la estructura de las cosas. Vamos a partir, obviamente, vamos a ir progresivamente, aumentando la dificultad de los modelos, ¿cierto? Hoy día yo creo que por tiempo puede que alcancemos a ver uno o dos básicos y también quizás uno, más que nada por el tema de que como lo vamos a ver cómo resolverlo en Excel, también obviamente por ser el primer ejemplo lo vamos a ver súper lentito y para que también lo puedan ir replicando y nos acordemos ahí de todos los detalles, ¿cierto? Que ustedes quieran. Cualquier cosa, obviamente, en su momento interrumpan nomás, ¿sí? Dudas de Excel o lo que sea, ¿sí? Mejor aclárenlas ahora porque la idea es que no vayan quedándose atrasados y acumulando ahí dudas con el tiempo, ¿ya? Modelamiento. Primero, algunas cosas, digamos, modelo de programación lineal, ¿cierto? Hay un tema primero de estructura, que si se recordarán, ¿cierto? Yo llamo modelo de programación lineal a un problema, ¿cierto? Donde de partida, ¿cierto? Hay una función objetivo, que es la que guía la resolución de mi problema. Esa función objetivo
es una ecuación, ¿cierto? Pues, pero que tiene la característica particular que es la ecuación que yo quiero maximizar o minimizar, ¿ya? Siempre hacer una expresión de que, obviamente, cuando reemplazo los valores, las variables por valores, me da un número, ¿cierto? Y ese valor yo lo quiero maximizar o minimizar. Em, Esa función objetivo, acuérdense que programación lineal se llama lineal porque las variables, ¿cierto? Todas mis X algo, ¿cierto? Que vamos a ver, son todas lineales en el sentido que no hay ninguna que esté elevada a un exponente, ¿ya? No hay nada al cuadrado, al cubo, eso no puede ser. Y lo otro, que tampoco las variables pueden multiplicarse entre sí, ¿ya? No vale un x1 por x2, eso tampoco se puede hacer, ¿ya? Si no, no sería lineal, eso sería no lineal. Y no lineal tiene sus métodos de resolución también, o sea, también existe, pero no se puede resolver a través de este método. Entonces, y obviamente la interpretación de los resultados y todo es distinto. Entonces, aquí esto sirve para programación lineal. Afortunadamente, muchísimos problemas industriales son efectivamente lineales, así que no hay ahí, en ese sentido, drama afortunadamente. Y esta función objetivo, ¿cierto? Además de la función objetivo, hay siempre un conjunto de restricciones, al menos una, necesariamente una, porque si fuera solamente una función objetivo sin restricciones, también la técnica para optimizarla em, ni siquiera, o sea, ni siquiera existe técnica, porque si fuera por una función sin restricciones, ustedes pueden infinitamente hacerla crecer o decrecer como quieran, ¿ya? Las restricciones son las que en el fondo limitan el cuánto puede crecer o decrecer la función objetivo, ¿cierto? Esos son ahí donde están los límites. Y si se acuerdan, y obviamente eso lo vamos a repasar, cuando uno empieza a aplicar el método, precisamente lo que el método empieza a hacer es ir buscando los límites a los cuales puede moverse. Y va moviendo, ¿cierto? De un límite cercano al siguiente, ¿cierto? Como que eso es lo que va haciendo el método iteración tras iteración, buscando a qué límite moverse y que vaya mejorando la función objetivo. Eso en el fondo es lo que hace. Pero es cierto, son las restricciones las que actúan, pues las que definen cuáles son los límites en los que me puedo mover. Lo que les decía, todas las ecuaciones deben ser lineales, no hay nada elevado a un exponente ni multiplicadas entre sí. Otra cosa, las variables, en este caso programación lineal, son tratadas como continuas. Quiere decir que pueden tomar valores decimales, ¿ya? Si no pueden ser tratadas como decimales en términos, digamos, porque el tratarlo como decimal refleja una situación poco realista. En ese caso, ¿cierto? No, no se puede aplicar la programación lineal y se aplica lo que se llama programación entera. Pero programación entera tiene otros métodos de resolución ya, que no son los que vamos a ver tampoco aquí. En un software, obviamente, si ustedes le ponen la limitación de que sea entera, el software no se hace problema. Aplica el método que corresponde y no es este, ¿ya? Entonces, en ese sentido, software ayuda harto porque en el fondo uno ni siquiera tiene que conocer los métodos, va a resolver lo que debe resolver, pero los resultados, obviamente, más allá del valor de las variables, todas las otras cosas que vamos a ver de sensibilidad, rango y cosas por el estilo, en esos casos no es tan válido, no es la misma interpretación. Así que ahí nomás hay que tener un poco de ojo. Pero ya vamos a ir llegando a eso posteriormente. ¿Cuándo importa o no importa, digamos, considerar, por ejemplo, una variable entera como decimal? Es súper variable. O sea, si un profesor purista diría en realidad que una entera siempre debe ser considerada entera y no puedes considerarla como variable. Por ejemplo, no sé, pues si tu solución son cantidad de personas y lo tratas como lineal, donde permite los decimales y el resultado te da 752,8. Bueno, alguien purista te puede decir, no, pues eso no es correcto porque en el coma 8 personas no existe. Pero depende qué cosas estés trabajando. Por ejemplo, si son jornadas laborales, el punto 8 sí puede ser una jornada laboral no completa, simplemente. O bien, pasa mucho que en este tipo, muchos problemas, si es un punto 8, lo puedes perfectamente considerar como una persona más. Entonces, no sé si era 750,8, pues ok, 751 personas es la solución y punto. Y no produce mayor distorsión en el resultado, produce una distorsión. Obviamente, hay cosas que recalcular,
pero en términos prácticos, en la realidad, eso en muchas situaciones afecta súper poco. Y hay otras donde en realidad afecta mucho y ahí hay que tener cuidado. Por ejemplo, si, no sé, pues tu solución sean 5,2 personas, ahí claro, entre 5 y 6 puede que haga una tremenda diferencia en tu sistema, puede que haga una tremenda diferencia en la factibilidad de tus restricciones. Entonces ahí hay que tener cuidado si lo trato o no lo trato como decimal, ¿de acuerdo? Pero eso se va analizando caso por caso, ¿de acuerdo? Entonces, pero sí les menciono, o sea, existe la programación entera cuando efectivamente es súper relevante que los números sí sean enteros en la solución, cuando no tiene sentido tratarlos como decimal. También existe la alternativa de variables binarias. Hay variables que son solo 0 o 1, ¿ya? Y no pueden tomar otro valor. Y es como en realidad esas variables normalmente lo que regulan es cuando algo existe o no existe, o se permite o no se permite, ¿ya? Cuando hay situaciones así, se hace o no se hace, se usan variables binarias que funcionan con unos o ceros, ¿ya? También son enteras, técnicamente son enteras, pero son enteras de rango restringido, porque solamente pueden tomar 0 o 1. Una entera común y corriente puede tomar valores positivos, negativos, obviamente, pero mientras sean enteros. También existen esas variables, se las menciono por si en algún ejemplo por ahí empieza, la ven. Y obviamente si en un modelo, si en software, ustedes pueden aplicarlo. De ahí en algún momento nos vamos a topar con eso, ¿cierto? De cómo definir o restringir una variable para que sea entero binaria. Se puede indicar y es muy fácil, es simplemente un comando que hay que decirles a los software de que considere tal variable entera o binaria y punto. Y si no, uno no le indica nada, ahí los software consideran que son lineales. También desde el estándar, digamos, recuerden que, o por lo menos para resolverlo manualmente, el método fue concebido para que todas las variables que habían en el modelo fueran necesariamente mayores o iguales a cero, ¿ya? Variables negativas el modelo, o sea, el método original no maneja. Pero en la práctica, en realidad, pasan dos cosas. Una, existen trucos matemáticos donde yo puedo pasar todas las variables, aunque sean negativas, a positivas, ¿ya? No son realmente muy complicados. Y lo otro es que obviamente en un software, si el software pueden tomar las variables cualquier valor. Ustedes también ahí, ¿cierto? Le pueden indicar al software el rango, ¿cierto? Que tiene su variable, entre qué números se permiten a la variable. Y eso puede ser positivo, negativo, lo que quieran, o un rango restringido. Pero si es así, obviamente el software digamos, lo hace por ustedes, hace todos los ajustes que necesita para que funcione como corresponde. Ya vamos a, obviamente, a ver en un modelo con números, con variables y todo, ¿cierto? Recordar un poco cuáles eran todos estos elementos. Pasos para crear un modelo. Aquí en realidad es como bien relativo esto, o sea, porque más que pasos específicos, ¿ya? O un orden infalible que aplicar, yo creo que más que nada existen buenas prácticas, ¿ya? Como cosas que vale la pena tener en cuenta en mente y que uno normalmente debería revisar cuando, ¿cierto? Va a ser un modelo. Aquí son algunos de estos tips, pero como les digo, esto básicamente uno con la práctica, ¿cierto? Va adquiriendo la costumbre de hacer estas cosas que aquí se mencionan. Primero, siempre recomiendo leer el enunciado completo antes de hacer cualquier ecuación, porque no siempre la información se encuentra junta, ¿de acuerdo? Y a veces incluso hay información que no es relevante. Entonces, si yo leo todo el enunciado, ¿cierto? Me empiezo primero a hacer un modelo mental de para dónde va el modelo, de los grandes grupos de restricciones que tendría, de cuáles son los recursos, de cómo se relacionan. También puede haber información que no sirve de nada, obviamente. En la realidad pasa mucho, lamentablemente. Pero tú vas a la empresa, tienen cierto problema y te dicen que sí hay información, pero empiezas a revisar qué tienen y pucha, hay hartas cosas que no sirven porque no son, para efectos de solucionar problemas, no son relevantes. Y de repente les faltan cosas que sí lo son. Entonces pasa harto eso que de repente hay más información de la que uno necesita y uno tiene que ahí
ser capaz, ¿cierto?, de distinguir efectivamente qué es lo útil para lo que se te está pidiendo puntualmente. Determinar si un problema es maximización o minimización. Eso siempre, de alguna manera, está dicho. O sea, por ejemplo, maximización casi siempre cuando se trata de ingresos o de ventas, siempre va a ser como un problema de maximización. Minimización, si un problema de costo, por ejemplo, o a veces de personal, de calcular cuánta gente necesitas para algo, normalmente eso es de minimización. Pero siempre está, de alguna manera, explícito o implícito en el enunciado, obviamente dice si es maximización o minimización. De ahí determinar cuáles son las variables de decisión que debo considerar. ¿Qué cosa es una variable de decisión? Esto es como lo clave. Sí, esto sí es lo que quizá es más relevante, o sea, todo es relevante, pero quizá crítico a la hora, ¿cierto?, de crear un modelo, que en el fondo es darse cuenta de cuáles son los números que ustedes necesitan que el modelo determine. O sea, estos modelos se resuelven siempre, ¿cierto?, para tomar una decisión. Ustedes lo que están buscando es tomar una decisión. Y esa decisión obviamente sobre el uso de recursos, sobre cantidad de personas, sobre costo, ingreso, cualquier cosa. Y esos números que yo necesito conocer y no conozco son precisamente los que se transforman en variables de decisión. Por ejemplo, si ustedes están planificando la producción, lo que no saben es cuánto producir de cada tipo de producto, por ejemplo, y cuándo producir, ¿ya? En qué mes, por ejemplo. Esas pasarían a ser variables de decisión, porque ustedes lo que quieren determinar es eso, qué produzco y cuándo, ¿ya? Si, por ejemplo, sus variables lo que representan son personas, entonces, claro, o sea, y lo que ustedes quieren determinar es cantidad mínima de personal para hacer tal cosa, bueno, sus variables de decisión entonces tienen que representar cantidad de personas, porque eso es lo que necesitan saber. Y así, sucesivamente, o sea, lo que tienen que identificar en el problema es cuáles son los números que no conocen y desean conocer, ¿cierto? Porque eso se transforman en la variable de decisión. Ahora, hay siempre, por ejemplo, una función objetivo. Si quieren, por ejemplo, minimizar costos, ok, esa es la función objetivo. Pero los costos individuales de todas las cosas que ustedes hacen, ¿cierto? Pasan a ser en realidad parte de lo que les define que van a ser como variables de decisión. Y los costos, por ejemplo, podrían ser, no sé, muchas veces hay un costo unitario por producto. Entonces, la variable de decisión en sí es cuántos productos van a ser de ese tipo. Y esa cantidad de productos que ustedes hicieron se multiplica por el costo individual para que dé el costo total de ese producto. Y eso se suma quizás a los otros costos de otros productos para darles el costo total, que es lo que están tratando de minimizar. Eso es un poco, ¿cierto?, lo que tienen que identificar en este punto. Vamos a ver ejemplos, obviamente, todos los ejemplos que vamos a ir viendo, ¿cierto?, para ir detectando estas cosas. Esto solamente se los digo para que lo tengan un poco en mente antes de que entremos a ver ejemplos puntuales. No todas las variables, ¿cierto?, de decisión deben aparecer en la función objetivo, eso es bien importante, ¿ah? Hay cosas que solo aparecen en las restricciones, y hoy puede ser, a veces, hay funciones objetivos que literalmente son de una única variable y todo lo demás es restricciones, y puede también, obviamente, en muchas situaciones es normal que todas las variables aparezcan en la función objetivo, pero no es mandatorio, o sea, puede ser cualquier cantidad de variables, no todas necesariamente deben aparecer. Identificar las restricciones del problema, ¿cierto? En la medida que voy leyendo el enunciado, ¿cierto? Van apareciendo las distintas restricciones. Tengo que ir viendo de las cosas que se mencionan, qué cosa constituye una restricción, qué cosa, ¿cierto?, me limita la posibilidad de optimizar lo que sea que esté optimizando. Si estoy maximizando ingresos, por ejemplo, y tengo materias primas, ¿cierto?, limitadas, bueno, entonces obviamente esas materias primas limitadas van a limitar también lo cuánto pueda generar de ingresos, ¿cierto? Porque en algún momento se van a acabar, entonces pasan a ser una restricción. Y así, o sea, tienen que identificar qué cosa limita en el fondo el cambio de la función objetivo. Y por otra parte,
También las restricciones tienen que ver con relaciones entre las variables, ¿ya? No necesariamente van a ser recursos que se me agotan, que es muy normal, ¿cierto?, que hayan restricciones de ese tipo, sino que a veces, por ejemplo, son solo restricciones de una variable con respecto a otra. ¿Dónde pasa eso? Por ejemplo, que ustedes fabrican un producto que están asociados. Y de cierto producto A tienen que fabricar siempre el doble de lo que se haga de B, por ejemplo, por política de la empresa, lo que quieran. Pero siempre A tiene que ser el doble de B. Si es así, tienen que poner una restricción que regule eso, que asegure que A siempre tendrá al menos el doble de unidades que de B. Y eso pasa después a ser también una restricción. Ahí vamos a ver, ¿cierto? Obviamente los ejemplos nos va a ir apareciendo esto en distintas partes. Ahora, restricciones de naturaleza, de formas que tienen, hay muchas, muchas, muchas. Ahí es donde nuevamente lo que más sirve es como, ver estos ejemplos. Es la única forma, en realidad, de ir conociendo los tipos de restricciones que uno se puede encontrar y cómo eso se puede modelar. También la gran mayoría es fácil de modelar, pero de repente en algunos casos particulares, ¿cierto?, se requiere más tiempo para encontrar la relación. También hay que identificar si es que hay limitaciones en los signos o valores de las variables. Pasa mucho, ¿cierto? Bueno, en partida, si hay variables que pueden tomar valores negativos, perfecto, no hay ningún problema, pero hay que darse cuenta de ello, ¿cierto? Y obviamente hacer ese cambio en el software cuando uno ingresa la variable. Y si hay limitaciones en los valores de las variables también, ¿cierto? Hay que darse cuenta a tiempo porque, por ejemplo, no sé, hay números que están restringidos para ir de 0 a 10, por algún motivo, alguna cosa que sea una capacidad. Entonces eso lo tienen también que ingresar al modelo como restricción, ¿cierto? Para que no pase del valor máximo posible, porque obviamente si tomo otro valor, el problema sería infactible. Y esta otra cosa también, este es un problema que le suele pasar por ahí, que hay que fijarse que las ecuaciones estén en la misma unidad de medida, ¿ya? Porque o sea, por ejemplo, pasa una cosa en la función objetivo y otra cosa pasa en las restricciones, ¿ya? Las dos cosas son, digamos, naturaleza similar, pero también diferente. Es más crítico en las restricciones. ¿Por qué? Las restricciones siempre son, digamos, obviamente son inecuaciones. La mayoría de los casos son inecuaciones. A veces son igualdades, pero casi siempre, ¿cierto?, son situaciones de mayor igual o menor igual. Si son esas situaciones, mayor igual o menor igual, aunque sean igualdades, ¿cierto?, lo que tengo a los dos extremos, lado derecho y lado izquierdo de esa inecuación, tiene que estar en la misma unidad. O sea, si estoy contando peras, a los dos lados tienen que ser peras. Si estoy contando peras en kilos, a los dos lados tienen que ser peras en kilos. No puedo tener un lado en toneladas y que me diga 0,1, por ejemplo, porque obviamente serían 100 kilos, y que al otro día, al otro lado yo cuente kilos, porque me va a hacer, no sé, una comparación. 100 kilos es mayor o igual que 0,1 toneladas. Y eso matemáticamente el software no lo entiende, no sabe. Él cree que está comparando números iguales. Y 100 mayor a 0,1, ¿cierto? Es distinto a que le hagan 100 y mayor o igual a 100. ¿Ya? Eh, Tiene que uno fijarse eso mucho. Pasa con unidades de tiempo, pasa con unidades de peso, ¿cierto? En general, cuando hay una magnitud que se puede expresar con distintas unidades. El tiempo, por ejemplo, pasa mucho. Hay que asegurarse que a los dos lados ustedes estén usando la misma unidad. De una ecuación a otra no hay problema. Por ejemplo, pueden tener una ecuación en segundos y la ecuación siguiente en minutos y eso no es ningún problema. Se puede hacer eso. El problema lo va a entender y lo va a resolver sin ningún problema, digamos, aplicando los métodos de siempre. No hay nada, ustedes no tendrían nada que hacer ahí. Pero lo que no pueden hacer es que el lado derecho de una ecuación esté en segundos y el lado izquierdo en minutos. Eso, ¿cierto?, va a ser un error. De ahí vamos a, cuando construyamos, ¿cierto?,
los modelos también en algunos ejemplos particulares, ¿cierto? Vamos ahí a asegurarnos que las unidades de medida sean las correctas. Y lo otro, ¿cierto? Es que en las unidades de medida, acuérdense que en estos casos se forman de las multiplicaciones de coeficientes con las variables, ¿ya? Por ejemplo, si mi coeficiente es, no sé, el precio por unidad, ¿cierto? Y tengo, no sé, 1.000 pesos, ya, pero es 1.000 pesos por unidad. La medida es realmente pesos por unidad. Y eso ustedes lo pueden multiplicar, por ejemplo, por una variable que les diga cuántas unidades tienen. Entonces, al multiplicar pesos por unidad por la cantidad de unidades, eso les queda directamente, sí, finalmente, solo en pesos, ¿ya? Como que las unidades como medidas se cancelan. Y eso es lo que tienen que fijarse, que las ecuaciones logren eso, que cuando se multiplican por los coeficientes, todos los elementos de las ecuaciones quedan de una misma ecuación, ¿cierto? O sea, inecuación, porque restricción o la función objetivo, quedan en la misma unidad, ¿ya? Eso hay que ir chequeando siempre, ¿cierto? Que no, porque si no van a estar sumando peras con manzanas. Distinto es que, por ejemplo, en una función objetivo pueden sumar ingresos con costos. Perfecto, si eso se puede hacer. Claro que uno tiene que tener signo positivo y el otro negativo. O pueden ser ingresos de distintas fuentes o costos de distintas fuentes, pero todo al final es plata. Entonces, por eso si es plata, se puede sumar o restar entre sí. Ya. Entonces, en general, tips, digamos, que yo les podría mencionar para efectos de cuando uno hace un modelo, tiene que tener todas estas cosas en mente. Sí, después obviamente uno después es súper mecánico para el ingreso de todas estas cosas que aquí menciono, ¿cierto? En realidad después uno la empieza a hacer mecánicamente porque la forma de construir los modelos a uno lo obliga a irse acordando todo esto, pero les hago un resumen aquí en el fondo, ¿cierto? Para que también lo tengan ahí bien presente. Ya. ¿Dudas por ahora? No, profe. Ya. ¿Quiere Vamos. el ejemplo, profe, para entender un poquito mejor? Sí, no, por eso le digo, sí, en la medida que vayamos viendo ejemplos, todas estas cosas de ahí las van a comprender mucho mejor al tiro. ¿Ya? Primer ejemplo, una pequeña compañía. Obviamente este es un ejemplito bien chico, que ahí obviamente está el modelo hecho, ¿cierto? Para que pues vayan verificando, pero en el fondo es para que empiecen un poco a pensar en las relaciones, ¿cierto? De los números y cómo van apareciendo las distintas cosas. En este caso se trata de una compañía, ¿cierto? Que produce pinturas de dos tipos, para interiores y para exteriores, y para eso ocupa dos materias primas, M1 y M2, ¿ya? Y la tabla que está abajo, ¿cierto? Proporciona los datos del problema, digamos, con lo cual, digamos, hay que analizar, ¿cierto? Detectar de partida, ¿cierto? Qué es lo que me sirve y para qué me sirve cada dato que me están dando. Tenemos, ¿cierto? Materia prima 1, materia prima 2, aquí, ¿cierto? En el lado izquierdo. Y si me voy al lado, ¿cierto? Lo que tengo, estos números, arriba me dice que son toneladas de materia prima por tonelada de pinturas para exteriores y pinturas para interiores. O sea, por ejemplo, si quiero hacer una tonelada, digamos, de producto de pintura para exteriores, ocupo 6 toneladas de materia prima 1 y una tonelada de materia prima 2. Si quiero hacer una tonelada de pintura para interiores, ocupo 4 toneladas de la materia prima 1 y 2 de la materia prima 2. Y además de eso, de materia prima 1 y 2, tengo disponible al día 24 y 6 toneladas. ¿Ya? No me puedo pasar de eso, de la programación de cada día. Adicionalmente, me dicen que la utilidad por tonelada, ¿cierto? Obviamente multiplicado por 1000, esto está en miles, lógicamente, pero eso para una forma, obviamente, de trabajar más fácil con los números es reducirlos de esta manera. Eso en algún momento, ¿cierto? Lo vamos a analizar porque las ecuaciones yo las puedo factorizar, o sea, agrandar o achicar para que los coeficientes sean más fáciles de trabajar. Y hay muchos tipos de problemas donde eso es súper útil, sobre todo para que los resultados aparezcan, digamos, en una escala que me sea más fácil de entender. Ya. Una encuesta de mercado indica que la demanda diaria de pintura para interiores
no puede exceder a la de pintura para exteriores en más de 1 tonelada. Asimismo que la demanda diaria máxima de pintura para interiores es de 2 toneladas. Ready-Mix se propone determinar la mejor combinación óptima de pinturas para interiores y exteriores que maximice la utilidad diaria total. Entonces, lo primero, ¿cierto? Que aquí yo tengo que, obviamente, identificar es si es un problema de maximización o minimización, ¿cierto? Porque la función objetivo es de uno de esos dos tipos. En este caso, ¿qué sería? Maximizar, aumentar. ¿Cierto? Claro, porque me dicen abajo, literalmente en este caso, que se maximiza la utilidad diaria total. ¿Qué datos necesito, cierto? O de qué datos de aquí tengo para usar en esa maximización, Las utilidades, profe. ¿cierto? Me dan la utilidad de cada tonelada. El 5 y el 4, ¿cierto? Son los números que en ese sentido me sirven. Pero es por tonelada. Aquí, ¿cierto? Lo que viene, es que lo que les decía, que es como súper relevante para el modelo, es determinar las variables de decisión. ¿Qué es lo que tengo que decidir? ¿Cuál es el número que necesito conocer? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que necesito que el resultado de esto me entregue? No entendí la pregunta, profe. ¿Cierto? Yo lo que necesito, ¿cierto? Bueno, al final, ¿cierto? Me dice, se propone determinar la mejor combinación, ¿cierto? De pinturas para interior y exteriores que maximice la utilidad. ¿Qué es lo que necesito que el modelo me diga? El resultado que yo necesito conocer, ¿en qué consiste? O sea, cifras de qué es lo que el modelo me tiene que entregar, En cantidad de producto. ¿cierto? ¿Cuántas toneladas fabricar de cada uno de los productos? Eso es lo que Claro. necesito, ¿cierto? Sí. Entonces, esa pasa a ser aquí mi variable de decisión. ¿Cuántas toneladas de producto necesito en cada caso? Y tengo 2 productos. Entonces necesito definir 2 variables que me digan cuánto hago de cada uno. Aquí, a ver, ¿en qué lado podría escribir? Puedo escribir aquí chiquitito. Y por ejemplo, podemos decir que, no sé, que X1, ¿cierto? Sea la cantidad de pintura, ¿cuál podría ser? De exteriores, digamos, ¿ya? Que aquí uno sea para exteriores. Y X2 va a ser lo mismo, pero de pintura de interior. Toneladas, obviamente, las dos en toneladas de pintura de interior y exterior que voy a hacer. Y entonces, ¿cuál es la expresión que me calcularía la utilidad total que yo voy a tener? X1 más X2. No, pero X1 directamente, X1 y X2 son cantidad de toneladas. Y lo que tú estás tratando de calcular es utilidad. ¿Quieres conocer cuánta plata vas a ganar? Ah, pues multiplicar la utilidad por la suma de ambas. De cada una, ¿cierto? Porque la utilidad es En el 1000 fondo, pesos por tonelada. no, es 1000, porque está el 5 es 5000 y el 4 es 4000, para eso se refiere el 1000. Pero el 5 y el 4 en el fondo son digamos, los coeficientes de cada una. Claro, si tienes, por ejemplo, es 5000 de utilidad por cada tonelada de pintura para exteriores que hace, porque está por tonelada. Entonces, pones 5x1, para ti va a ser el total de utilidad que proviene de la pintura para exteriores. Y Claro. 4x2 es el X2. total de utilidad que viene de la pintura para interiores. ¿Ya? Y si estos dos los sumas, para ti es el total, tu utilidad total, ¿cierto? Claro. Ya, eso es lo que hay que maximizar. Eso es lo que te piden, maximizar la utilidad diaria total.
que es la suma de las utilidades de cada una de estas partes, en el fondo, ¿cierto? Y aquí es donde aparece, ¿cierto?, la función objetivo. La función objetivo es eso, pero la función objetivo, ¿cierto?, yo siempre la acompaño con, de partida, borre todo, voy a escribirlo o no. Estoy presionando otro botón, disculpe. Maximizar, ¿cierto? Acuérdense que siempre nosotros usamos Z y eso viene de las tablas simplex que se hacen en el Z. 5x1 más 4x2. Y esta cosa de aquí, ¿cierto?, es lo que yo llamo la función objetivo, ¿ya? 5x1 más 4x2 es la función objetivo. Acuérdense que siempre hay, por definición, se pone z es igual a 5x1, pero el z en el fondo es una variable auxiliar que se usa en el cálculo, pero también por costumbre, por norma, por formalidad de los problemas de programación lineal, siempre se usa una letra, normalmente z, para decir esto. Y maximizar, siempre yo digo maximizar o minimizar, z es igual, y después de eso escribo, ¿cierto?, la función objetivo. Pero este valor, lo que resulte de 5x1 más 4x2, es lo que yo quiero maximizar. Ahora, x1 y x2 pueden tomar cualquier valor, ¿cierto?, dentro de, mientras respeten las restricciones. Lo que yo necesito saber es qué valores particulares de x1 y x2, ¿cierto?, me sirven para maximizar mi utilidad, ¿cierto?, sujeto a las restricciones que tengo, que son, ¿cierto?, cantidad de materia prima, que está acá arriba, ¿cierto?, 24 y 6, no puedo gastar más que eso, y más las relaciones que me dicen abajo, ¿cierto?, las relaciones entre variables. Tengo que respetar, ¿cierto?, esas dos relaciones entre variables que están abajo. Ahora, ¿cierto?, ya, si esa es mi función objetivo, necesito saber, ¿cierto?, cuáles serían las restricciones. ¿Qué cosa aquí pasaría a ser una restricción? La disponibilidad de materia. ¿Cierto? Las dos disponibilidades de materia prima, ese 24 y ese 6. No puedo gastar más que eso, así que lógicamente estas dos cosas se convierten en una restricción. ¿Y cómo sería esa restricción? ¿Se imaginan la ecuación? ¿Qué es lo que tengo que respetar? X1 más X2 menor o igual a 24, no. Casi. Pero hay algo más que siempre tienes que considerar aquí. X1 más, vamos a bajar el espacio. En este caso, cuando son temas de disponibilidad de materia prima, sí, o sea, menor o igual a 24 es como lo típico, ¿cierto? Menor o igual a algo, porque si ese es el límite de lo que puedo gastar, o gasto eso o gasto menos, ¿ya? Pero aquí está lo que yo les decía de utilidad, de unidades. Esto, ¿cierto? Acá son toneladas, ¿ya? Las variables solitas, ¿en qué están? De hecho, esto es toneladas diarias. Las variables son las que son. Mm, ¿Son toneladas igual? También, ¿cierto? Pero, ¿toneladas de qué? de materia. No, ¿De pintura para exteriores e interiores? ¿No? De producto final, ¿cierto? Y estas son toneladas, pero de materia prima. Y estas son toneladas de producto final. Entonces, ¿cómo convierto toneladas de producto final en toneladas de materia prima para que realmente esto converse? ¿se divide por los números? No, no dividir. Ahí es donde el 6 y el 4 que están acá, por ejemplo, para la materia prima 1, que es la que estamos viendo, ¿cierto?, influyen. Porque, fíjense, X1 solo, ¿cierto? Podemos ahí, volvemos a escribir acá arriba. X1, ¿cierto? Lo vamos a llamar la de exterior. Y X2 va a ser la de interior. Y estas son toneladas, pero de producto final.
Lo que me dice, ¿cierto?, esta otra tabla es que por 1 tonelada de pintura para exteriores que yo obtengo, me gasté 6 de materia prima 1. Entonces aquí, ¿cierto?, este número X1 va a ser toneladas de pintura final de exteriores. ¿Y cómo sabría cuántas materia prima 1 ocupó? Multiplicándolo por 6. Claro, ¿cierto? Si, por ejemplo, hice 2 toneladas de pinturas para exteriores finales, obviamente ocupé 12 toneladas, digamos, de materia prima 1. Y asimismo para la 2, que ocupa 4 por cada tonelada, ¿cierto?, de pintura para interior final. Y eso es lo que sí necesito, ahí sí conversa, porque esto son materia prima 1 versus materia prima 1 a los dos lados. Esto igual estaba ya en toneladas, pero ojo que ahí, ¿cierto? Uno era toneladas de producto final y el otro lado, ¿cierto?, tenía toneladas de materia prima. Entonces también no estaba realmente comparando peras con peras ahí. Eran toneladas, pero era engañoso porque en realidad tenía que pasarlo al producto, o sea, la restricción. Esta restricción en particular, ¿cierto?, es sobre la materia prima 1. Y ahora, ¿cierto? Bueno, tengo que hacer lo mismo con la 2. ¿Cuál sería la de la 2? Sería X1 ¿Cierto? más 2X2. Y de ¿Es ahí, igual o mayor? no, Menor menor o igual a igual. Porque Menor o igual restricción a de, 6. sí, porque restricción de uso, de disponibilidad. No te puedes pasar. Puedes ocupar menos, pero no pasarte. Claro, Y sí, aquí sí. este X1, ¿cierto? Es porque es 1 por X1. Pero obviamente nunca se anota el 1. Ojo con eso. Varias veces, ¿cierto? He visto que se equivocan cuando pasan esto, por ejemplo, una tabla u otro lado, que como no ven coeficiente aquí, le terminan poniendo un 0 a la tabla. Y obviamente eso no corresponde. Si lo que pasa es que aquí hay un 1 en todas las partes donde aparece una variable sola, es porque hay un 1 adelante. Ya, ahí estamos bien, ¿cierto? Con lo que es materia prima M1 y M2, ¿cierto? Con respecto al uso de las pinturas. Eso es cierto, sí son restricciones. Pero hay dos cosas más. Esto, ¿cierto? Que es una relación entre una pintura y otra. Y esta otra, ¿cierto? Que es también una restricción de demanda. Esta segunda es bastante más fácil de hacer. ¿Cómo es una restricción? Lógicamente, porque me dice que no puede ser más de 2 toneladas la pintura para interiores. ¿Y eso cómo sería? ¿Cómo, profe, que dice que no alcanzo? Esta dice asimismo que la demanda diaria máxima de pintura para interiores es de 2 toneladas. Eso es una restricción, ¿cierto? Y entonces sería M1, por ejemplo, 6X1 más 4X2 es igual o menor a 2 toneladas. No, porque esta de arriba es sobre la materia prima. Esta restricción de abajo es directamente sobre el producto final, aparte de la materia prima. La materia prima ya quedó en el fondo cubierta con las que hicimos ahora. Aquí, digamos, lo que me restringe es que la pintura para interiores, ¿cierto? A mí era X2. X2 es la que no puede ser más de 2 toneladas al día. ¿Y esa restricción sería? Profe, me perdí. 4x2 más No, 2x2, ¿no? no, se Pero están sí. complicando. Se están complicando más de la cuenta. Si esto es súper directo. Porque es una X2, restricción, ¿sí? X2 menor o igual a 2. Sí, es una restricción directa sobre la cantidad simplemente de pintura final que puedes hacer. No tiene, claro, no hay coeficiente más allá del número directo. ¿Por qué se hace esto? Por ejemplo, hay muchas situaciones reales donde a veces por almacenamiento tú no puedes producir más de una capacidad. Por ejemplo, tienes congeladores y tienes que meter ahí tu producción y realmente no tienes para 2 toneladas, pues punto. No sacáis nada con fabricar 2,5 porque se te va a descongelar el resto, pues realmente no tienes dónde meterla. Y por eso se hacen este tipo de restricciones.
o son restricciones de transporte, o restricciones en los locales de destino, cualquier cosa. O sea, aunque pudieras fabricar más, digamos, siempre hay algo que te impide que pues, fabriques tanto como quieres y por lo tanto, ¿cierto? Aparecen este tipo de restricciones. Esa es la otra. Y queda la de acá arribita, que en realidad esta restricción que está aquí es como pilla. Siempre aquí discutimos harto con respecto a la forma de que esta debe tener. Es una relación entre las variables, ¿ya? Dice, una encuesta de mercado indica que la demanda diaria de pintura para interiores no puede exceder la de pintura para exteriores en más de 1 tonelada, ¿ya? Es una relación entre X1 y X2, ¿ya? Que dice que el valor de una con respecto al de la otra no puede hacer tal cosa. ¿Y cómo sería aquí? ¿Cuál es la que puede ser mayor que la otra? X1 tiene que ser mayor. Ya, ¿por qué dices eso? X1, Porque ¿cierto? Es exterior. Aquí acordémonos, exterior exterior y esta es interior. Lo que me dice es que la demanda diaria de pintura para interiores, X2, no puede exceder la de pintura para exteriores en más de 1 tonelada. Es el más de 1 tonelada el que echa a perder todo. es hasta 1 tonelada. ¿Cierto? Porque si dijera solamente, por ejemplo, la demanda diaria de pintura para interiores, X2, no puede exceder a la de pintura para exteriores. Si solo fuera hasta ahí, me obliga a hacer eso. X2 no puede ser más grande que X1. Podrían ser iguales. Y X1 podría ser más grande. Pero X2 no puede ser más grande que X1. Eso es lo que dice, pero hasta ahí. El tema es en más de 1 tonelada. ¿Cómo lo interpretan eso? Profe, entonces habría que hacerle alguna resta, no sé, porque ya es Sí. mayor ya, pues. Claro, ahí es donde hay que corregir con el 1, ¿cierto? Con un 1, que es esa tonelada de la que están hablando, ¿cierto? Digamos la diferencia. Porque, digamos, esto te permite, ¿cierto? O sea, te dice que la pintura para interior no puede ser más que la pintura para exterior en más de 1 tonelada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Puede ser mayor sí o no? No, no puede ser mayor, tiene que ser menos 1 tonelada. Sí puede ser mayor, pero hasta 1 tonelada. Exacto, esa es en realidad la interpretación. Puede ser mayor, Entonces sería pero no más más 1. allá, no más allá de 1 tonelada, ¿ya? Entonces, pero ahí, entonces, ¿dónde pongo el 1 para que represente esa situación? Eh, En la de interiores. O sea, de hecho, bueno, el 1 de hecho podría ir a cualquiera de los dos lados, pero dependiendo del signo. En realidad aquí lo pueden pensar de las dos maneras. Aquí podría, ¿cierto?, ir un 1, acá podría ir un 1, pero el signo va a ser el que haga la diferencia, ¿cierto?, de que me cumpla la relación. no cacho. Sí, Dice, siempre se genera una discusión aquí porque obviamente es bien, hay que imaginarse como todas las situaciones de qué pasa. yo creo que la pintura de interiores más 1. Ya, aquí, por ejemplo, esto más 1 lo cumple. Que Por ejemplo, dice, una ¿No? encuesta de mercado indica que la demanda diaria de pintura para interiores no puede exceder la pintura para exteriores en más de 1 tonelada. Se me imagina que como dice más de 1 tonelada, por eso se me imagina sí, sí. más. Ya, pero por ejemplo, si la pintura para interiores es 5, ¿ya? ¿Desde qué valor tendría que tomar X1
para que efectivamente se cumpliera lo que está diciendo, que la demanda de interior 5 no es mayor que la de exterior en más de 1 tonelada. ¿Cuál es el valor límite que podría tomar la de exterior? 6. Sí, y si toma 4, ¿lo cumple? No, porque ya sería más de 1 tonelada. No, pero olvídate del 1, yo estoy hablando en términos absolutos. Ah, claro, sí, Cuatro sí, con- entonces sí se cumpliría. Porque claro, exterior es 4, interiores es 5, es 1 tonelada más que la de exterior. Y ese es el límite que me están diciendo, ¿cierto? Ah, y entonces uno tendría que tomarlo siempre como así absoluto, jamás pensar en sumar o restar algo. No, sí se puede. De hecho, o sea, el 1 tiene que ir, este 1 tiene que ir aquí en alguna parte. Pero, por ejemplo, si hacemos esta relación, vamos a tener 5 más 1 menor o igual a 4. Y eso obviamente está mal. Y tiene esta situación, x1, 4 y x2, 5, está bien, está legal, de acuerdo al enunciado, eso es Ya, posible. profe, ya sé cómo es. Entonces es x1 menos 1. ¿Ya? Ah, no, pues igual va a ser más. Eh, Más 1. Menor o igual a X2. ¿Cómo? ¿Sabes qué, profe? Estoy súper enredado. Estoy tratando de cachar todo el tiempo, pero como que no le da. A ver, voy a hacer aquí un... Vamos a borrar eso. Y... Y si hiciera esto, ¿se cumple? es que quedarían iguales. Ya, pero si la restricción es desde ahí para arriba. Ah, ya, entonces sí, sí se cumple. Sí, se cumple, Ya. profe. En este caso puntual, de 4 con respecto a 5, ¿ya? Porque, mira, sirve harto. O sea, mire, cuando uno tiene así problemas con una restricción, empezar a probar con números sirve harto. Por una parte, si o sea, tú estás seguro que los números que estás usando cumplen la relación que quieres y ves que la ecuación que planteaste no la cumple, obviamente estás seguro que la ecuación no es así, ¿ya? En ese sentido sirve. Ahora, que los cumpla no quiere decir que los cumpla siempre. De repente puedes encontrar otros números donde tu ecuación no sirva, ¿ya? Entonces sirve como más para nada para descartar ciertas formas, ¿ya? Pero no quizás para asegurarte que es la correcta. Eso sí, siempre es como un riesgo, pero sirve. Yo también lo uso cuando tengo una buena restricción, me pongo a probar números de ahí en los extremos, en los bordes, ¿cierto? Para tratar, ¿cierto?, de darme cuenta si efectivamente se cumple o no se cumple y que bajo qué condiciones, digamos, se cumple. Y ahí tengo que pensar, obviamente, normalmente en estos casos, por ejemplo, serviría, ok, 4-5 funciona. Tengo que pensar quizá en una situación ilegal. ¿Qué sería ilegal? 4 y 5 funciona porque es 1 tonelada más nomás, ¿cierto? Si esto fuera 6 en vez de 5, ¿se cumple la restricción? No, ahí habría que restarlo. Ya, no, Habría pues que cierto, restar. 6 menos 1 es 5 y no es menor que 4, pero está bien, porque esto es ilegal, porque son 2 toneladas más. Así que está bien que esta ecuación no funcione en ese caso, porque estoy Ah, haciendo ya, una ya. comparación que no es válida. Ah, ya, ok, sí. Y al revés, si esto fuera 4, 4 menos 1, 3. 3 es menor que igual que 4. Sí, está bien. Y esta situación sí se permite, que los dos tengan la misma cantidad, ¿cierto? Entonces, eso también sirve harto. Cuando empiezo a probar números, es que si encuentro números que justo me permiten analizar el límite donde las cosas cambian, de ahí tengo que probar numeritos más para allá y numeritos más para acá. Y para un lado me tiene que funcionar y para el otro no. Y eso normalmente me da bastante mejor información de que efectivamente no, la ecuación está bien planteada, porque en ese punto de igualdad
es donde las cosas sí funcionan, pero en la última parte donde funciona. De ahí para allá no debería funcionar para un lado y sí debería funcionar para el otro. ¿Ya? Eso, bueno, vamos a ir viendo un montón de ejemplos, pero este es bien truculento. Sí, siempre, en toda la vez, cada vez que presento este ejemplo, se discute mucho rato en esta ecuación en particular. Sí, y es que la forma también de expresarla, la forma en que está explicado, es como, se presta a duda, o sea, de tratar de realmente ahí concebir en qué sentido te están hablando, diciendo la restricción, ¿ya? Ahora, otra forma, pues, aparte de probar números particulares, ¿cierto? Otra forma que sirve harto, ¿cierto? Es introducir esto en un modelo, digamos, en un software, para lógicamente testear, ¿cierto? Que el resultado óptimo efectivamente cumple con la restricción como fue originalmente, digamos, propuesta. Y eso obviamente es lo que podemos hacer ahora, ¿ya? ¿Dudas de esto, de la formulación? Sí, ahora cómo, cómo lo llevaríamos a resolver. Ya. Mira, aquí también una cosa más, por si acaso. Este x1, x2 menos 1, aquí hay dos cosas. Si van a trabajar el lingo, esto lo pueden escribir exactamente igual. x1 mayor o igual a x2 menos 1. Lingo no se hace problema con eso. Si van a trabajar en Excel, Excel los obliga a que cuando ingresan las ecuaciones tienen que estar con todas las variables a un lado, al lado normalmente izquierdo, y los coeficientes al lado derecho, ¿de acuerdo? Excel obliga a que sea así. Entonces, esta ecuación habría que ordenarla si es que la van a ingresar a Excel. ¿Qué es ordenarla? Por ejemplo, si lo paso para allá, por ejemplo, si dejo menos x1 más x2 menor o igual a 1. ¿Es lo mismo? Que lo que está arriba. Sí, profe, es lo mismo. ¿Cierto? Porque esto es, acuérdense, independiente. Si es inecuación, actúa igual que una ecuación, en el fondo, en términos de los signos y de las operaciones que se pueden hacer pasando de un lado a otro. Si, por ejemplo, x1 aquí es positiva, si la paso para allá queda negativa, y queda menos x1 más x2 menos 1. Si ese menos 1 lo paso para acá, queda 1 positivo. En ese sentido, y la relación que ustedes están planteando queda exactamente igual. Entonces queda menos x1 más x2, ¿cierto? Eso es menor o igual a 1, leyéndolo al revés, que en el fondo es lo que escribí acá. Esta forma de que está acá abajo un poco es como la convención para escribir modelos, ya con las variables al lado izquierdo y las constantes al lado derecho. Pero como les digo, esto, por ejemplo, o sea, por ser ordenados, cuando presentan un modelo, a veces es mejor escribirlo así, pero como digo, Lingo no se hace problema. Para Lingo esta cuestión es exactamente lo mismo. Para Excel sí es importante porque los signos que aquí hay, que es cierto, aquí yo tengo un menos 1, un 1, y acá, cierto, al otro lado un 1. Para Excel yo ingreso los números así, los coeficientes de esta manera. Entonces tienen que estar necesariamente al mismo lado. Algo más les iba a decir. De hecho, otra ventaja de Lingo es que ustedes pueden tener de repente operaciones. A veces vamos a ver que hay problemas donde la ecuación en realidad es como una operación súper larga, ¿ya? Y resulta que, no sé, pues aparece, por ejemplo, x1 a los dos lados de la inecuación, porque por un lado está con otros términos y podrían ustedes reducir, o sea, extender todo, después sumar coeficientes, los términos similares, ¿cierto? Y reducir todo y ordenar. Pero el Lingo, eso no es para qué hacerlo, porque si tienen, por ejemplo, un x1 a los dos lados y con multiplicaciones y factorizado y qué sé yo, Lingo lo ordena solito, se da cuenta y dónde está la variable, ¿cierto? Y solito se ordena, lo que es una gran ventaja cuando las ecuaciones son como más complejas. Excel no. Excel obviamente tiene que ustedes reducir la ecuación a como corresponde y que dejar un único coeficiente
por cada variable en cada ecuación, ¿cierto? Para que eso se pueda ingresar. Y esa es quizá una de las desventajas ahí de Excel, ¿ya? Más adelante nos vamos a encontrar ahí con ejemplos donde aparecen, digamos, variables a los dos lados. Y ahí a veces es fácil de arreglar, pero otras veces en realidad es tanto tiempo perdido en estar haciendo álgebra que no, es mejor en realidad usar Lingo y punto, en vez de tratar de arreglar los coeficientes para poder usar Excel, ¿ya? Vamos a ver Excel, ¿les parece? Mantener. De ahí, Excel. Ya, vamos a agrandar un poquito aquí. Y lo primero que vamos a hacer en realidad es activar Solver. ¿Se acuerdan que el tema que yo les había conversado, que Solver es como el botoncito por ahí que tiene Excel que me va a ayudar a resolver estos problemas, pero que normalmente no viene activado. Y primero hay que activarlo. No sé si, bueno, los que no lo tengan activo, si abran Excel para ir siguiendo aquí los pasos para activarlos. Yo lo tengo ya activado, pero obviamente lo voy a repetir y les voy a mostrar a todos los pasos hasta que lleguemos al menú particular donde se activa. ¿Están con el Excel? Sí, profe. Ya. Sí, profe. A ver. Para activar Solver, ¿cierto? Hay que ir acá al principio, en Archivo. Y en Archivo hay abajo una parte Opciones. Presionan eso y les va a abrir esta ventanita. Lleguen ahí primero. A veces esto se demora un poco en abrir porque entre las opciones de Excel son bien pesadas de repente. ¿Ya? Dentro de esta ventanita, acá al lado izquierdo, bien abajo, normalmente es el penúltimo. No todos los Excel tienen exactamente esta ventanita idéntica, así que no se asusten si les aparece ligeramente diferente, pero el complementos debería estar por ahí. Si lo pinchan, se demora en cargar, siempre se demora un poco en cargar, pero les va a aparecer algo como esto, ¿ya? Y dentro de esto, ¿cierto? Acá abajito, fíjense que dice complementos de Excel y un botoncito al lado que dice ir. Si presionan ese, les aparece esta otra ventanita y les van a aparecer estas 4 cosas. A veces, dependiendo de la instalación de Excel, pueden aparecer más o menos. Normalmente son por lo menos 3 las que aparecen, pero todas van a aparecer sin marcar, ¿ya? Aparece así. Yo tengo estas marcadas, las tenía activadas antes, y aquí lo que necesitan es marcar Solver en particular, ¿cierto? Le hacen clic y después cuando aceptan, se va a demorar un poquito, ¿ya? No se asusten, no se pegó definitivamente, para eso se demora unos 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, que les va a quedar ahí el relojito dando vuelta, y en algún momento, ¿cierto? Lo va a liberar y va a estar de nuevo activo. De ahí pueden ir a la ventana, a la pestaña Datos, y aquí en Datos les debería aparecer el botoncito Solver. Me cuentan si les funcionó. Sí, profe. ¿Ya? ¿A alguien no le funcionó? A mí Ya. ¿Fuiste a opciones? no tengo yo la pestaña archivo. Ya. Archivo. Entonces, ¿qué Excel tienes? ¿Qué versión es? Tengo el que nos dan en INACAP. Ya. Mira, si quieres puedes compartir pantalla para ver bajo qué nombre puede estar. Si en alguna parte la opciones debe estar, pero a veces no siempre digamos, las versiones de Excel son idénticas. Si quieres compartir pantalla, Sí, ya. sí, Voy ahí a está. quitar la mía. Ya, ahí quité la mía.
puedes poner la tuya para ver dónde puede estar. Me aparece cargando, no sé si se ve. Ya sí. No, dale un segundo, si esto siempre se demora un poquito en aparecer en la pantalla. Prueba de nuevo. A lo mejor a veces pasa eso que hay que volver a darle el comando para que lo tome en cuenta. Me sale cargando, así en círculo, ¿Ya? pero no me toma la pantalla. ¿Tiene por ahí un cancelar? No, me sale cargando solamente. Ya, esperemos un poquito. A ver si que aparezca. Démosle ahí unos segundos. No carga. Es como tuviera carbón. A ver, deja ver si hay algo que... Si hay alguna configuración en que yo pueda... Déjame... Mira, voy a compartir de nuevo la mía y después desactivarla de nuevo a ver si eso la actualiza la tuya, ¿ok? Ya la desactivé. Ahí volví a desactivar la mía, prueba a compartir la tuya. Aparece el mismo círculo morado ahí como cargando, pero no carga. Sí, pero dale un tiempo, si a veces esto se demora unos segundos en cargar, pero esperemos ahí unos 30 segundos Ya. y si no, ahí buscamos otra forma. Profe, consulta, ¿sabe configurarlo desde los MacBook? ¿Cómo? ¿Desde qué? A los MacBook. Estos Ya. computadores, Ya, sí. ¿sí sabe? Debería ser similar el menú, en realidad no lo he visto. Lo que o lo otro que pueden hacer, pongan un pantallazo ahí en el chat de la reunión para que se pueden subir imágenes. Entonces ahí de repente sí puedo ver dónde puede estar la configuración. Lo voy a googlear primero y después lo molesto. Ya. Ya, pero si no carga tu pantalla, María Isabel, pone un pantallazo en el chat de la reunión a ver si ahí se lo alcanzo a distinguir. Ya, voy a dejar de compartir. No cargo nunca. Sí, no, sí pasa, sí, y de repente, mira, puede que sea un tema de permisos, pero de hecho me debería haber avisado que alguien está tratando de hacerlo y eso yo podría habilitarlo, sí, es como raro. Ya, déjame, aquí llegó tu Yo mando inicio. mis Sí, pantallas. ya. Archivo. Ya, mira, puede que sea arriba, ¿cierto? Donde tienes toda esa barrita con para el guardar y toda la cosa, que en esa flechita hacia abajo puede que ahí aparezca, fíjate. Extiéndela y puede que esté ahí.
Me aparecen solo esos. Ya, va. Tenía el micrófono cerrado, disculpa, te estaba hablando. La otra, donde podría estar también, pues tienes un Max, ¿no? ¿Cierto? Por eso no está en la misma parte. La Sí, casita arriba, ¿qué menú te muestra? A ver, esto parece que es. Ya, aquí sí, esto está más cerca, pero obviamente debe estar en otra parte. Más plantillas, reciente, compartido. Esto es muy similar, pero fíjate que ahí no aparece. Y si presionas en tu foto, ¿te da algún menú como de tuyo, de usuario? Dame un segundo. Fíjate que en Google aparece como una búsqueda bastante frecuente al parecer. Al tiro veo lo que me enviaste. No, tampoco es eso. Ya, déjame ver qué dice Google. Si aquí es como una... Acá. De hecho, ¿cómo activar análisis de data en Excel? Herramientas. Ya, parece que está en herramientas en tu caso. Herramientas, ¿dónde tiene eso? No hay nada que se llame herramientas. A ver. Tu. María Isabel, creo que tienes que ir a datos y aparece Sí. en una parte herramientas de análisis. Ah, ya. Entonces por ahí lo tienes. Sí, pues sí, esto está categorizado así como herramientas de análisis. A lo mejor lo tiene ahí. Debería aparecer un icono así como de una torquita y debería decir herramientas de análisis ahí en datos. ya lo vi. Sí, Gracias. yo lo googleé y apareció. Sí, por eso te digo, sí, una búsqueda parece súper común. Ya, entonces ahí, en esa parte, claro, si esto se llama así, pues una herramienta de análisis, ahí debe tener Solver. Ahora Sí, estamos ahí. listos, profe. Ya, ahora sí. Y le apretamos software. A ver, Solver Add-in, ese es el que hay que activar. Claro, le pones el clic, aceptar, y ahí te lo va a activar. ¿Ya? Aquí
Qué bueno en todo caso que salga el problema, así ya sabemos como que para Mac es distinto. Sí, ya me apareció. Ya. Gracias. Ya, entonces, déjenme... ¿Ahí ven el Excel? Sí, profe. Ya, entonces, el botón, ¿cierto? Les tiene que aparecer el botón Solver ahí dentro de la pestaña Datos, ¿cierto? Y cuando lo presionen, les va a aparecer, ¿cierto? La ventanita, ¿ya? Pero la ventanita en realidad viene bastante más adelante todavía porque Solver exige en el fondo que los datos, digamos, se le ingresen de una manera específica, ¿ya? Tiene una estructura en el fondo que hay que pasarle y que obviamente esa estructura ustedes podrían hacerla de muchas maneras distintas en el fondo, o sea, en términos de los campos que usen y el orden que lo pongan. Yo lo tiendo a hacer de la misma manera siempre para acordarme en el fondo de que la estructura que uso y sé dónde están las fórmulas y los colores que uso, entonces después para no confundirme principalmente, lo hago de esa manera, porque si lo hacen, no sé, como cada vez lo hacen de una manera distinta, obviamente eso después les puede complicar el encontrar dónde están las cosas. Así que, de partida, Excel, ¿cierto? Bueno, digamos, nuestro problema consta, ¿cierto?, de una función objetivo y de restricciones. De partida, ¿cierto?, tenemos que dejar espacio para las dos cosas y lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto?, es dejar espacio para la función objetivo. Pero de la función objetivo en particular, ¿cierto?, lo que necesitamos es en realidad dedicarle una celda, destinar una celda por cada coeficiente de la función objetivo, o sea, estos 5 y 4 aquí. Necesito una celda vacía para las variables, para x1 y x2, ¿cierto? Para que Excel ahí vaya a escribir los valores, ¿cierto? Que va a calcular, ¿cierto? Para optimizar el problema. Y necesito otra celda más para el cálculo de la función objetivo. Eso es súper importante. Tengo que destinar una celda donde yo manualmente voy a ingresar la fórmula que me calcula la función objetivo. Excel en ese sentido es una como las limitaciones que tiene, que uno tiene que pasarle la fórmula de la función objetivo hecha. Y él se preocupan y es capaz de analizar el numerito que está ahí y de irlo leyendo y viendo si mejora o no. Pero no puede hacer operaciones más complejas que eso. Entonces, por eso hay que pasarle la fórmula hecha, ¿ya? Entonces, primero, maximizar z es igual 5x1 más 4x2, es lo primero, ¿cierto?, que necesitamos ingresar en la planilla. Aquí, bueno, ustedes podrán verlo, yo siempre lo que hago es, por ejemplo, x1, x2, ¿ya? Voy a nombrar simplemente las columnas de esa manera, pero esto es el nombre de la columna, ¿ya? No es necesariamente, no son los valores de las variables, porque eso va a ir en otra parte. Le damos eso, ya. Coeficiente. Estos, ¿cierto? Son el 5 y el 4 que yo tenía. Tiene que ir, ¿cierto?, de esa manera. Y otro es la variable. Y esto lo dejo vacío. Estos valores, aquí, ¿cierto?, son x1 y x2 realmente. Pero como es Excel el que tiene que decidir, ¿cierto?, qué valores va a poner aquí, tiene que elegir Excel a través del método qué valores va a tomar x1 y x2. Por eso me pide que yo le pase en realidad celdas vacías, para que Excel, ¿cierto?, ponga los valores que quiere ahí. Y de esa manera, ¿cierto?, va a ir calculando la función objetivo. Entonces vamos aquí a hacer algo un poco contraste para que no se confunda. Esa es una cosa primero. Téngase una mini tablita con los coeficientes por variables. Por eso puse en realidad los encabezados
pongo de qué variable se trata para acordarme también, ¿cierto? En el fondo la columna a que se refiere, pero esto es mero encabezado. Los coeficientes y espacios vacíos por cada variable que yo necesito, ¿cierto? Definir. La otra que necesito es aquí, vamos a dejarla aquí aparte, vamos a ponerle aquí, es Z. ¿Qué cosa es Z, cierto? Lo que habíamos visto acá en el modelo, Z es igual, ¿cierto? Es el cálculo de la función objetivo completa, o sea, es 5 por x1 más 4 por x2. El cálculo de todo eso es lo que tiene que ir en esta celda, ¿ya? Tiene que quedar hecho. Eso es lo que les decía. Excel pide, necesita que le pasen este número listo. Pueden hacerlo aquí de dos maneras. O sea, obviamente, lo básico sería 5 por x1. Ese espacio vacío va a ser x1 en su momento cuando Excel lo calcule. Entonces le tengo que indicar ese espacio. Más 4 por el otro espacio vacío que va a ser x2. ¿Cierto? Entonces aquí en C6 y D6 va a estar x1 y x2 respectivamente cuando Excel lo calcule. Si, por ejemplo, ahora obviamente manualmente nosotros aquí ingresamos 1, cambia. Si ingresamos 1, cambia, ¿ya? Pero estos dos números, Excel los tiene que elegir. Esto, por ejemplo, que hice yo, siempre es bueno comprobar las fórmulas, ¿ya? Probar con algunos numeritos y ver que efectivamente la fórmula funciona y calcula bien, porque de repente, pucha, se les puede haber pasado un más, un menos, cualquier cosa, y obviamente después pueden tener todo el problema malo en el fondo porque se les pasó algo así raro nomás, ¿cierto? Entonces es bueno comprobar manualmente. Ahora, que deje los números ahí da como lo mismo, porque cuando Excel parte, cuando empieza el método va a borrar. Lo que sea que tengan aquí lo va a sobreescribir. Así que no, normalmente yo los dejo vacíos por una cuestión de, digamos, no sé, por costumbre más que nada, pero en realidad aunque dejaran algo escrito ahí, se los va a borrar, ¿ya? Entonces lo primero es esto, los coeficientes, la variable y el cálculo de la función objetivo. Una forma de hacerlo es esta, ¿ya? 1 por 1, ¿de acuerdo? Pero si la función fuera más larga, en el fondo, ¿cierto? Sería bien poco práctico hacer esto. Pues imagínense una función que tenga 30 variables y coeficientes, obviamente van a estar mucho rato haciendo esas multiplicaciones y sumas y al final, ¿cierto? Es muy probable que de repente metan el dedo mal por ahí y terminen, ¿cierto? Y, o sea, si es que les calculan la fórmula, puede que incluso le esté calculando mal, porque aquí algo de repente tipearon puntualmente mal. Así que otra forma que es más genérica es usar una fórmula que se llama suma producto. No sé si la conocen, ¿ya? Suma producto hace lo mismo que acabamos de hacer, pero tiene la gracia que ustedes solamente le tienen que ingresar, de hecho, matrices. Lo hace para matrices combinando las mismas posiciones. En este caso, por ejemplo, si yo les digo matriz 1, estos dos, y matriz 2, estos dos, lo que va a hacer es precisamente el 5 por el que está abajo y el 4 por el que está abajo. Multiplica las mismas posiciones. Si fuera una matriz, también. O sea, les pide dos matrices del mismo tamaño y va a multiplicar los elementos que están en las mismas posiciones en toda la matriz y todas esas multiplicaciones las va a sumar. Y eso es lo que va a entregar como resultado de la función objetivo. Aquí si se fijan, hace lo mismo. Pero la gracia es que es una sola fórmula y les sirve independiente de lo grande que vaya a ser toda la función objetivo. En el fondo, ¿cierto? Esta misma fórmula se los cubre completa. ¿Ya? ¿Dudas? Hasta el momento no, profe. Ya. Lo segundo que Excel pide, digamos, es la parte de las restricciones, ¿ya? Hay que hacer algo súper similar. Hay que tener una tabla donde yo tengo las restricciones
Porque a Excel lo que hay que pasarle es una celda con las restricciones calculadas, pero el lado izquierdo, ¿ya? Por ejemplo, este 6x1 más 4x2, ese cálculo es el que hay que pasarle a Excel. El otro número, el 24, va a estar en otra celda y yo le voy a indicar a Excel que tiene que hacer la comparación con ese número, ¿ya? Este cálculo con respecto a ese número. Y también le voy a decir en otra parte que es un menor igual. Pero acá, la parte izquierda, es lo que yo tengo que también ponerlo en fórmula. De todas las restricciones, ¿cierto? Tengo que hacer esa parte izquierda calculada. Porque a Excel solamente le puedo pasar una celda por restricción, digamos, para que entienda que tiene que comparar ese cálculo con respecto al número del otro lado en alguna relación, ¿cierto? Que uno también le indica. Entonces, tengo 4 restricciones, ¿cierto? Las 2 de materia prima, la de relación de las toneladas y la de demanda. Son 4. Entonces aquí vamos a hacer una tablita de 5 filas para ponerle encabezados. Tenemos X1 y X2, entonces vamos a ocupar esas 2 columnas para eso. Necesitamos una columna para el cálculo, para la comparación y para el lado izquierdo. Ahí vamos a ver cada una de estas qué hace. Esto. Entonces aquí vamos a poner X1, X2. Aquí, ¿cierto? Vamos a escribir cálculo para acordarnos que es el cálculo de la restricción, ¿de acuerdo? Vamos a escribir sentido, porque aquí vamos a indicar si es mayor, igual o menor, igual, pero esto es solamente por notación. Y el lado acá, llamémosle RHS, que es, RHS, ¿cierto? Se refiere al lado derecho, que en el fondo aquí van a ir las constantes. Vamos, esto, pongámosles colores distintos. Ya, y esto lo podemos quizás poner del mismo negrito. Entonces, esta va a ser la restricción de la materia prima 1, de la materia prima 2, de la demanda de X2 y el otro, la relación de demanda le vamos a llamar, ¿ya? Y aquí, de nuevo, al igual, ¿cierto? Como fue con la función objetivo, lo que yo tengo que poner son los coeficientes solamente, porque el cálculo va a ir aquí. ¿Por qué no necesito nada más que los coeficientes? Porque en estas ecuaciones, ¿cierto? Es, por ejemplo, 6x1 más 4x2. Pero x1 y x2, en realidad aquí en mi planilla están acá. Estos son x1 y x2, ya están ahí. Entonces, no puedo replicarlo en otra parte. Tengo que tener una única celda dentro de toda la planilla para cada variable que tengo que definir y todas las ecuaciones que construya las tengo que referir ahí, porque ahí es donde va x1 y x2. Acá solamente coeficiente. Entonces, para la materia prima 1 es 6 y 4. 6, 4. Para materia prima 2, 1 y 2. Aquí sí va el 1, ¿ya? Esto hay que notarlo el 1 porque si no, ¿cierto? Si no hay nada ahí, lo va a interpretar como un 0. Y Excel hace eso. O sea, las celdas vacías para Excel son ceros, ¿ya? Entonces, obviamente hay que tener cuidado. La demanda de X2 era esta. X2 menor o igual a 2. Entonces, ahí es un 1. Porque es, ¿cierto? 1 por X2 es menor o igual a 2. Es el coeficiente que está delante de X2, lo que se pone. Y la otra es esta. Menos X1 más X2 menor o igual a 1. Y aquí es menos 1 y 1. De nuevo, no aparecen aquí los coeficientes, pero como está la variable sola, es obviamente el 1 con el signo que corresponda. Los lados derechos acá, ¿cierto? El 6 y 4 corresponden a esta ecuación y el otro lado es 24. Por el momento no nos preocupamos del menor igual. X1 más 2x2 menor o igual a 6. Ese es el otro. X2 menor o igual a 2. Y por último, menos X1 más X2 menor o igual a 1. Ahí están los lados derechos, ¿cierto? En cada uno.
en la ecuación que le corresponde, ¿cierto? Y aquí, esto de sentido, yo lo hago, en realidad lo escribo por una cuestión de costumbre solamente. Todas estas celdas, digamos, bueno, de partida todas estas restricciones son menores iguales. Pero esto yo lo escribo para después acordarme simplemente de lo que ingresé y ver la ecuación completa. Pero digamos, este menor igual aquí no se le pasa a Excel, ¿ya? No es aquí donde se le pasa. Ya les voy a mostrar, ¿cierto? Que es en el solver donde hay que indicar el menor igual. Y la otra que hay que hacer, ¿cierto? Que es el último paso en el fondo para preparar este problema para ingresárselo, es aquí. El cálculo es lo que le decía que lo que exige el solver es que esta parte, 6x1 más 4x2, se lo pase calculado. Y el x1 más 2x2 se lo pase calculado para que pueda hacer la comparación con el lado derecho. ¿Ya? Entonces aquí tendría que escribir 6 por x1. Y x1 es el valor que va a estar en esta celda. Más 4 por x2, que va a ser el valor que está en esta celda, ¿cierto? Y así, obviamente, si hubiera más variables, tendría que hacer la operación completa. Y aquí de nuevo puedo hacer lo mismo que acá arriba. Escribirlo manualmente, una por una, ¿cierto? Hacer la operación 6 por esto más 4 por esto. O bien, usar nuevamente el famoso suma producto. Hacer lo mismo. Coeficientes, los dos que están aquí, punto y coma. Las dos celdas vacías para que en ese caso, ¿cierto? Me considere los valores de x1 y x2. Así, por ejemplo, aquí pongo 1 arriba, 6, porque es 6 por 1. Pongo 1 ahí, más 4 por 1. Y por eso, ¿cierto? Me calcula el 10. Y este número es el que Excel puede comparar con el 24 para saber si es que está cumpliendo la restricción. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe, hacia abajo se aplicaría de la misma forma, ¿cierto? Sí, pero para ahorrar tiempo, lo que pueden hacer es fijar o sea, necesitan fijar en realidad, ¿cierto? Estas celdas para hacerlo por extensión, ¿cierto? Si yo esto lo extiendo, fíjense, sale eso porque se corre, las celdas se corren. Entonces, antes de hacer esa extensión, voy a la primera y aquí fíjense, C6, D6, ¿cierto? Son las posiciones de mis variables, las dos celdas que voy a tener vacías para que calcule. Pero si a esto ustedes antes del 6, de hecho, antes del número de la fila, le ponen un signo peso, lo fija la fila, ya no fija la columna. Pero cuando lo extiendan, ¿se fijan? Ahora, si revisan las referencias, se dan cuenta que están ahí todas ligadas a las variables. Si se fijan a la fórmula, vean, pues C11 de 11, pero C6 de 6. C12 con C6. C13 con C6. C14 con C6. La C6 siempre se mantuvo. Siempre se mantuvo este rango y fue cambiando los rangos para abajo. Eso, ¿cierto? Es cuando yo fijo, en este caso, una fila para que obviamente poder extender la fórmula más fácil. Esto aquí, bueno, sirve en realidad porque cuando trabajan con sistemas más grandes, fijan solo la primera, en la primera arman bien la ecuación y después para abajo extienden la fórmula simplemente y les quedan todas las ecuaciones hechas. Básicamente para ahorrar tiempo y para asegurarse de que no hay errores en el fondo dentro de lo que están haciendo, ¿ya? Porque si van haciendo manualmente cada ecuación por separado, es como muy propenso a errores. Eso siempre pasa, que se les equivocan en algún signo, se les corre alguna cosa de lugar y obviamente de ahí todos los cálculos, por supuesto, van a estar malos, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, esto está listo para ingresarlo en Solver. Podemos borrar, de hecho, esos dos unos, no hay problema. Y vamos a Solver. Solver tiene las siguientes secciones. Arriba, establecer objetivo, dice. Este número, esta celdita, ¿cierto? Que hay que indicar aquí una única celda es esta, donde calculé la función objetivo.
solo una celda, ¿ya? Donde está calculada la función objetivo. Eso es lo que hay que pinchar ahí. Después, dice para maximizar, minimizar o valor de. En este caso, maximizar viene marcado ya, así que eso es lo que hay que dejar, ¿ya? Después, cambiando las celdas de variables. ¿Qué se refiere a eso? Esto es las variables. En el fondo, no sé por qué ponen tantas cosas, son simplemente las variables. Y aquí hay que indicarle estos dos espacios vacíos, C6 a D6. Y eso es lo que Excel entiende. Lo que ustedes le indiquen aquí es lo que Excel entiende que puede cambiar libremente para optimizar el problema. No tienen para qué estar juntas aquí las celdas, ¿ok? Siempre, de hecho, pueden indicar todas celdas separadas por todas partes. Y todas aquí separadas por coma, punto y coma, creo. Pero por orden, yo les sugiero que lo hagan así. Yo siempre prefiero tenerlas todas en una única tablita para que después no se me pase algo de largo y pierda una referencia o cualquier cosa. Eso es como súper importante para no cometer errores. Y sujeto a las restricciones, aquí es donde viene esta otra parte. Y aquí hay dos formas, digamos, de ingresarlo, lenta y rápida, en realidad. Lo bueno de Excel, una de las cosas positivas que tiene, es que todas las restricciones que tienen el mismo sentido, por ejemplo, estos menores iguales, se pueden ingresar juntas, pero las necesitan también tener juntas aquí, en la tabla, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Hay que ir a agregar, dice referencia de celda, ¿cierto? Eso es las celdas calculadas, donde pusimos los cálculos de cada restricción. Al medio ya está en menor igual, por defecto viene en menor igual, y ahí es donde está igual y mayor igual si es que lo necesitan cambiar. En este caso ya es menor igual. Y restricción, ¿cierto? Es el otro lado, las constantes. Entonces, el lado derecho, o sea, el lado izquierdo es referencia de celda donde están calculadas las restricciones, menor o igual al centro, y el otro lado las, digamos, las constantes. Ya, aceptar. Y aquí fíjense que queda como rango. Queda, ¿cierto? Las 4 ingresadas menor o igual a acá. Y Excel eso lo interpreta. Excel sabe que cada una de ellas es en el fondo una restricción independiente. No se hace problema. ¿Ya? Y lo otro que hay que, el parámetro que sigue en el fondo es solamente esto. Donde dice método resolución, hay que indicar simplex LP. Necesariamente, ¿ya? Hay otros métodos. Si lo aplican, no quizás van a llegar a la misma solución y lo que en realidad necesitan aplicar es simplex LP, ¿ya? Indican simplex LP ahí y resuelven. Aplican resolver. Y aparece esta ventanita. Fíjense lo que dice abajo. Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Perfecto. Eso es lo que dice cuando encuentra solución. Si le aparece un signo de exclamación rojo, es porque hay algún problema, ¿ya? No encontró solución, encontró algún problema durante el procedimiento y les avisa aquí que lo que entregó como resultado no es el resultado óptimo. Ojo, les entrega igual un resultado, pero no es el óptimo, así que ojo con eso, no le crean cualquier cosa que entrega y si aquí hay un signo de exclamación es porque está malo, ¿de acuerdo? Acepten esto y la solución está aquí, variable x1, 3, x2, 1,5. Esos son el resultado, digamos, del problema. Y acá, ¿cierto? Abajo, bueno, están las restricciones para ver si se cumplen o no. En este caso se fijan que cumplió con los límites de las dos materias primas, en el fondo. ¿Ya? Cumple con x2, que no es más allá de, ¿cierto? 1,5 menor o igual a 2. Y aquí está la que tenemos que chequear, pues, ¿cierto? Si es que se nos cumple lo que efectivamente nos pedían que hiciera. Y que era que la demanda diaria de pintura para interiores, X2, no puede exceder la de pintura para exteriores, X1, en más de 1 tonelada. ¿Cierto? ¿Lo cumple entonces? Ya, X2 es 1,5, ¿ya? Con respecto a X1, ¿cómo es? X2 es 1,5, ¿cierto? Menos 1 es 0,5. Y 0,5 es
menor que 3. Sí, Me perdí, profe. ¿Me puedo explicar de nuevo esa parte? de la restricción. Fíjense. 3, x1 es 3 y x2 es 1,5, ¿cierto? Ya lo voy Sí. a pasar al lado acá. Déjenme. x2 es 1,5. 1,5 menos 1 es 0,5. Sí, 0,5 es menor que 3. sí. Ya, pues está bien, entonces sí se cumple esta. ¿Sí? Sí, esa era la relación. Porque, o sea, nosotros probamos el caso extremo porque x2 podía ser mayor que x1, pero no podía ser tan mayor, ¿cierto? Podía ser solo mayor hasta 1. Pero la solución óptima que me dio Excel, de hecho, x2 es menor, así que ni siquiera necesito hacer la restricción en el límite. De hecho, está bastante más abajo, Ah, sí, ya entiendo, ¿cierto? profe. Si ese era el límite, o sea, en este caso, si x1 era 3, x2 podía ser hasta 4, pero no fue necesario. O sea, pero la es menor. combinación que encontró fue de hecho que fuera menor todavía. Ah, ya, sí, ya, profe, se entiende ahora. ¿Ya? Entonces, esta es, si se cumple obviamente esa restricción, y esta es la solución óptima a este problema en particular. ¿Ya? Ya. ¿Qué les parece? Oiga, profe, una Dime. consulta. ¿Qué pasaba con ese asunto de la condición de no negatividad? Ya. Ah, sí, buena pregunta. Mira, por defecto, tanto Excel como Lingo y casi todos los programas de optimización asumen que si tú no les indicas nada, las variables son mayores o iguales a 0. Por defecto, asumen que todas son mayores o iguales a 0, ¿ya? Si no son mayores o iguales a 0 en el problema original, tú tienes que decirle que no son así, ya que son de otra naturaleza. Y eso tiene, digamos, hay lugares donde tú le puedes indicar esto, obviamente, para que actúe de esa manera. En Lingo, sobre todo, hay un comando en particular para indicárselo, ¿cierto?, que son libres de signo. En Excel, buena pregunta, no me acuerdo. ¿Dónde? Ah, ya, sí, creo que acá en Solver. Acá, convertir variables sin restricciones en no negativas. Eso es lo que te obliga aquí que las consideres mayores o iguales a 0. ¿Ya? Si la liberas aquí, obviamente ahí sí te puede tomar cualquier signo las variables. Aquí está un poco más restringido. En el caso de Lingo, Lingo te obliga a que por cada variable tú le vayas diciendo o sea, tú puedes independientemente a cada variable declararla como libre de signo, negativo, cualquier cosa. Ya. Pero si no, si tú no le indicas nada, para Excel y para Lingo las variables son continuas y mayores o iguales a 0. Ok, profe. ¿Alguna otra duda? Yo tengo duda con el segundo recuadro, profe. Con Eh, este, ¿ya? con el- o sea, eso porque dice M1, M2, después dice demanda X2. ¿Dónde está la demanda X1? No, es que la restricción, acuérdate, era solo esta. Asimismo que la demanda diaria máxima de pintura para interiores de 2 toneladas. Es por eso, solamente me restringen esa. Entonces el segundo recuadro tiene relación con las restricciones. Claro, cada una es una restricción de las cuatro que tenía el problema. Ya, vale. ¿Más dudas? ¿No? Bueno, ya, esta planilla se la voy a subir obviamente de ahí al portal para que la tengan. Y la próxima clase seguimos con más ejemplos y vamos a ir repasando esto y toda la historia. Traten de tener instalado Lingo para ver si la próxima clase el problema lo resolvemos con Lingo para que vean cómo funciona. Y de ahí obviamente vamos a ir alternando entre uno y otro para ir soltando la mano con los dos. ¿De acuerdo? Profe, podríamos ponerlos de acuerdo a utilizar solo Lingo o solo Excel para así
ir desarrollando los ejercicios que tengamos todos en conjunto. Así nos apoyamos entre todos. Pero es que, como les decía la clase pasada, es mejor manejar los dos, porque dependiendo del problema, a veces es más fácil trabajar con uno que con el otro. Y de repente es harta la diferencia, pues, o sea, uno puede ser mucho más engorroso que el otro dependiendo del tipo de problema. Entonces, encuentro que es mejor tener la habilidad de los dos. Ok. Ya, ¿alguna otra consulta? No por ahora, profe. Yo Bueno, sí, profe, como dime. ¿cuánto dura más o menos el refresh de estos problemas, de estos? Mira, en principio pensaba en 2 semanas, pero obviamente en un par de semanas veamos cómo vamos, pues, y después de eso, lógicamente, planificamos cómo hacer el resto, ¿ya? Ya, porque la unidad 0 no tiene evaluación, pues cuenta la evaluación de la unidad No, 1, ¿cierto? es parte, sí, pues parte de la unidad 1 en el fondo, porque necesitan hacer primero bien esto para poder hacer realmente lo de la unidad 1, pues, si no, Ya. no pueden llegar a hacer análisis y sensibilidad si esta parte no la manejan bien. Ya, profe, está copiado. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, entonces nos veríamos el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Ya, profe, nos vemos, que Ya, esté bien, que estén que bien. Chao, tengamos fin chao. de semana. Chao. Gracias a ustedes también. Chao, profe, cuídese.